Capítulo 2. Frijoles con manteca. La lucha. Entre deudas e ilusiones. Mi madre era aficionada a componer anagramas. Un día hacia el final de los años 10, hizo uno con las 23 letras que forman mi nombre. José María Figueres Ferrer. Resultó ser: surgiré y reformaré a jefes. Entre paréntesis. También compuso ella un anagrama para el expresidente don Rafael Iglesias Castro, quien tenía fama de muy estricto. El anagrama era: daré las fatales rayas. En cuanto a surgir, en la tercera acepción que da la Academia de la Lengua al vocablo, ciertamente ha sido, ya desde muy niño, la ambición de mi vida. Surgir a través del esfuerzo y, si era necesario, por el camino áspero. Alzarme, manifestarme, brotar y aparecer con tesón y estudio. Pera áspera ad alta. Lo de reformar a jefes, ni lo soñaba. Fue la fuerza de las circunstancias la que me obligó a participar en la vida pública. Lejos de mi mente estaba cualquier inclinación hacia lo que llaman carrera política y, menos aún, a las alambicadas maniobras de la actividad electoral, la cual, si bien puede ser una actividad noble, frecuentemente degenera en politiquería. Me seducía a la tarea de surgir, de ayudar a otros a superarse, a la lucha sin fin. Volví a mi idea anterior de producir cosas útiles, en agricultura y en industria. Fabricar sacos de cabuya, por ejemplo. Comuniqué un día esta aspiración a mi tío, don Álvaro Terán Seco, dueño del almacén La Granja, entonces El Diluvio. Don Álvaro era hombre increíblemente juicioso y honesto. Le expliqué la economía que obtendría el país si se sustituyera la importación de sacos de yute de la India por los producidos con fibras cultivadas en Costa Rica. Mi tío ya era distribuidor del mecate de cabuya que producía don Ismael Muñoz. Don Ismael era hijo de un gran empresario, campesino, don Enrique Muñoz, de San Cristóbal Sur, allá en una zona muy quebrada al extremo sur del cantón de Desamparados. Un ingeniero catalán, don Andrés Casañas, había traído de Mérida, Yucatán, la idea de cultivar fibras de cordelería en Costa Rica. Ya entonces don Francisco Orlich Cid, abuelo yugoslavo de don Chico Orlich Volmarcic, producía en San Ramón la fibra de Enequén. Si quieres, vamos uno de estos días por allá para ver qué es lo que tienen los Muñoz, me dijo mi tío. En efecto, un buen día, como simples paseantes, emprendimos a caballo, en bestias alquiladas, esa dura jornada hacia Tarrazú, por el alto del Tablazo. Había que ver lo que padeció mi tío en la gira. Él era europeo, sin experiencia en las zonas rurales. No acostumbrado a las inclemencias que en tales viajes había que afrontar en la Costa Rica de entonces. El camino era un reto hasta para las bestias y yuntas de bueyes. Por esta razón, parecía que las distancias se multiplicaban. Don Álvaro sufrió bastante en el viaje. Yo, por el contrario, que de muchacho había viajado mucho a caballo en San Ramón, disfruté de la gira. De seguro percibía intensamente el llamado de la tierra que esperaba al hombre. Adivinaba que, desde ese momento, me iba a ligar indisolublemente a esa tierra. El Alto del Tablazo, Corralillo de Cartago, esos y otros caseríos nos vieron pasar cual modernos Quijotes, que allí no había cabida para Sanchos. La jornada comenzaba entonces en la caballeriza de los Güell, en Plaza González Víquez. Luego, se saldría de San Miguel de Desamparados. De verdad que aquella zona sur era un paraje de desamparados. A los vecinos de la región solo les hacían sobrevivir su tenacidad y la divina providencia. La segunda jornada nos llevó hasta la propia casa de don Ismael Muñoz, en lo que es hoy el Bajo Industrial de la Lucha. La familia Muñoz nos atendió muy bien, con el mejor cariño, como saben hacerlo nuestros bondadosos campesinos. Estuvimos allí varios días. Vi las máquinas, cuyo valor estimé en base del conocimiento limitado que tenía de las que había observado donde los Orlich, en San Rafael de San Ramón. Vi las pequeñas siembras de cabuya. Al final hablé de comprar aquello. Hombre, lo hubiera dicho antes, y entramos a negociar. Yo tenía un pequeño problema. No disponía de los 60.000 colones que cobraban, pero ya me había hecho la resolución de adquirir esa incipiente empresa. Al regreso a San José me puse en contacto con Chico Orlich y le planteé el negocio. Su padre y el mío nos prestaron alguna suma con la que pudimos pagar lo que podría llamarse hoy la prima. La empresa comenzó a trabajar al crédito. Tal parecía que iba a ser su, si no. Yo compraba bestias y bueyes fiados y mercaderías variadas, también al crédito. Cuando en una oportunidad estábamos ya casi con el agua al cuello, como muchas veces lo he estado en mis empresas, se estableció en San José el Banco de Crédito Hipotecario, montado por don Tomás Oleiguel, quien traía capitales de España, a fin de aplicarlos como hipotecas a largo plazo a los agricultores. Fue sin duda una buena idea, una excelente idea la de don Tomás, que terminó, por desgracia, en fracaso por dos razones. La primera fue la depresión mundial. La segunda, la actitud de don Ricardo Jiménez, presidente de la República, quien tuvo dudas sobre el proyecto del banco en esas circunstancias prevalecientes.
Don Ricardo tenía gran confianza en don Tomás como ministro, como hombre de finanzas, pero, cuando vio que la operación se iba haciendo tan grande, actuó como un hombre prudente. Mandó cerrar el banco. Gracias a ese préstamo yo logré dar una dimensión mayor a la incipiente empresa cordelera, con una hipoteca oportuna por la suma de 45.000 colones. La propiedad adquirida no tenía nombre propio. Fue más adelante que los campesinos la bautizaron, a raíz de un hecho simple, pero para mí de gran significación. En 1929 se me ocurrió aprovechar los 11 barrotes del portón de entrada a la finca para poner en ellos las 11 letras de un lema de mi vida. Lucha sin fin. Cuando las cosas van mal hay que luchar. Cuando van bien hay que emprender nuevas luchas. Los campesinos, por la ley del menor esfuerzo, decidieron referirse a esa entrada con el nombre del portón de la lucha. Con eso quedó bautizada la finca. Una de las primeras cosas a que me dediqué, siguiendo mi inclinación natural, fue experimentar para decidir cuál de las varias plantas fibrosas respondía mejor a las condiciones de la zona. Después de largos 11 años de investigación, determiné que lo que más convenía era la variedad Olancho. Con ella hice grandes almacigales y las plantas se fueron distribuyendo, luego, entre los agricultores de la región, con buen resultado para todos. Esa cabuya se encuentra hoy en día por todas las zonas altas del país y hasta por los lugares bajos donde hay suficiente humedad. Aparte de esa actividad central, al principio se sembró maíz a mano en gran cantidad, en las reollas de terreno quebrado, según costumbre de la zona. Todos los campesinos sembraban su propia milpita, con sus cubaces trepadores. Esa agricultura primitiva me entusiasmó mucho en aquel tiempo. La vida en la lucha. Estudio y trabajo. La vida en la lucha nada tenía de parecido a la de Boston o Nueva York, ni siquiera a la de San Ramón. Vivir allí, donde toda incomodidad tiene su asiento, era de veras un enfrentamiento constante con toda clase de incomodidades. Los caminos eran simples trillos para un caballo. Esto exigió el desarrollo de una gran empresa de transporte, la cual llegó a tener 60 yuntas de bueyes. En carreta transportábamos todo lo que se necesitaba en la finca y todo lo que ella producía. También lo que requerían otros vecinos, desde San Miguel de Desamparados hasta la lucha. Era un viaje duro y azaroso. Los bueyes después de cada salida, descansaban 2 semanas para reponerse. Los boyeros eran unos héroes de verdad. Había partes en donde las carretas se hundían en barro por sobre la bocina. El boyero tenía que meterle el hombro a la carreta para ayudar a los animales a desatascarla. Muchas veces yo trabajé como boyero. Me tocó meterle el hombro a una rueda de la carreta atascada para ayudar a los animales a sacarla. Hoy, recordando aquello, me parece simbólico. Era parte de mi destino. Hace poco tiempo murió, con 86 venerables años sobre sus espaldas, Antonio Segura, uno de mis compañeros de trabajo de entonces, quien fue por muchos años el jefe de la boyada. Hombres como él, de temple y dedicación, que no le arrugaron el ceño al barro ni a la lluvia, al sol, ni al polvo, son los que hicieron posible la Costa Rica de hoy. En aquella época que ahora estoy rememorando, vivía mi madre muy preocupada por mi permanencia en la lucha. Ese muchacho loco nada tiene que andar haciendo allí entre caballos y bueyes, entre el barro, siendo hijo de profesionales europeos y hombre de estudio, decía impaciente. A ella no le hacía ninguna gracia que yo estuviera viviendo con todas las incomodidades imaginables. Una vez decidí llevarla a ella hasta la lucha, para que viera que las cosas no eran tan malas como las imaginaba. Eran peores. De San José a San Miguel de Desamparados le hice el viaje en auto. Ya se habían lastrado más de 12 kilómetros. De San Miguel a la lucha seguimos en una carreta, a la que le puse un colchón de paja en el piso y un toldo para resguardarla del sol. Durante algunos días estuvo mi mamá conmigo allá. Lloraba desconsoladamente viendo lo que yo trabajaba y las penurias que pasaba. Pero ya no insistió en que yo dejara aquello y yo no quería dejarlo. El campo, la fábrica y las experiencias agrícolas con las plantas fibrosas consumían el año entero de mi trabajo. Por la noche, cuando los grillos y las ranas comenzaban su concierto y los cocuyos encendían sus lucecitas, en mi cuarto comenzaba a arder una candela pegada en un cajón que hacía las veces de mesa de noche. A la luz parpadeante de esa vela leí asiduamente durante varios años. Yo he podido dejar cualquier cosa, menos la lectura. La guerra y la paz fue una de mis lecturas a la luz de la candela. Desde entonces desarrollé una gran admiración por el conde León Tolstoy, que tuvo el valor de expresar en sus obras su gran humanismo. Me subyugaba a la austeridad de su vida, la honestidad de su pensamiento y el mensaje de justicia de ese artista, en cuyo espíritu sentí palpitar el alma noble del pueblo ruso. Muchos años más tarde, tuve la suerte de visitar 2 veces Yasnaya Poliana, la finca feudal de la familia Tolstoy. En mi cuarto de estudio de hoy, desde un cuadro que cuelga el sitio preferente, la efigie del conde Tolstoy, luciendo sus hermosas barbas, parece mirarme invitándome a seguir, siempre, su ejemplo.
Lo que quizás resultó paradójico para mí fue que yo leía a gente que murió pidiendo luz, más luz, también con una humilde candela. He sido siempre idealista y pragmático a la vez. Si yo cultivaba la tierra, era para arrancarle, de su seno, un producto cada día mayor. En la misma forma era necesario que yo cultivara intensamente mi intelecto. Tenía que satisfacer mi sed de conocimientos con la misma intensidad con que la tierra seca se traga el cariño de la lluvia. Muchas de esas noches salí a pesar del frío, a recorrer las veredas de la finca, soñando con alcanzar las estrellas. Cosas de la juventud. Era la ilusión de los que soñamos siempre con el mañana. Así comprendí mejor la sentencia del profeta Isaías cuando exclamaba en Idumea: «Centinela, ¿qué veis en la noche? Veo brillar la mañana». Yo esperaba ver algún día brillar para Costa Rica una radiante mañana, abriendo los senderos de una sociedad de mayor bienestar para todos. ¿Acaso percibía, a lo lejos, la tarea que la providencia me tenía reservada de jefear un grupo de hombres que, después de restablecer la libertad para su patria, marcaría rumbos de bienestar para sus hijos? Entonces, ¿cómo podría saberlo? La titilante luz de las estrellas no me hablaba de ello. No solo sembraba maíz y cultivaba mis conocimientos en los libros. También me preocupé por mejorar la maquinaria de la fábrica, lo cual me exigió ampliar las posibilidades y condiciones de nuestro taller mecánico. En ese taller teníamos equipo de soldar y yo le remendaba los trastos de sacar chirrite a los contrabandistas. Hasta les construía las alquitarras y los alambiques. Vean lo que es la vida. Jamás me ha gustado el licor, pero los contrabandistas sacaban su guarito, no por afán de defraudar al fisco, sino para ayudarse a mantener a sus panzoncitos. Penurias e ilusiones. Yo veía a los peones trabajar con entusiasmo, con una lealtad que debemos reconocerles, con una humildad que los honraba. Sentía que mi obligación era no solo que la finca produjera para pagarse, sino también para que mis empleados vivieran en las mejores condiciones posibles en medio de los campos. Le fui haciendo casitas baratas, sencillas, es cierto, pero las fueron teniendo y, con el tiempo, las mejoré a lo más que se pudo, al punto de que les puse tanques sépticos para que tuvieran servicios higiénicos de verdad. Una vez, llegaron a mi finca algunos empresarios guatemaltecos. Cuando vieron las casitas de los trabajadores, me dijeron, mitad asombro y mitad crítica: «Pero si los tiene viviendo en quintas». La Lucha y 2 o 3 empresas nacionales más fueron las primeras en preocuparse por lo que hoy se llama el problema de la vivienda. La empresa fue creciendo con el trabajo de todos. Como a Chico Orlich, mi socio, le era difícil estar yendo a la Lucha, ofrecí comprarle su mitad de la empresa y tuvimos el siguiente diálogo. «¿Cuánto vale esa carajada?», me dijo. Yo tenía la respuesta lista. 60.000 colones. Ese era el precio inicial de toda la finca. «No me tiras», replicó don Chico. «No te tiro», respondí. «Es tuya». Yo no tenía dinero, así que me fui a la oficina de Everard Steinborn y le conté el asunto. Don Everard llamó a su rubia secretaria alemana y le dijo: «Tenga la bondad de hacerle un cheque por 60.000 colones al señor Figueres». Al recordar ahora mi amistad con la familia Steinborn, debo mencionar también mi relación amistosa con Federico Reimers, pues con ambos tenía negocios constantemente. Esa amistad estuvo, en su hora, por encima de nuestras posiciones políticas y lealtades nacionales. Ellos, como alemanes, defendían a su patria, yo, como admirador de Francia y de la democracia, estuve con los aliados. Los amigos no se paran en esas divergencias. Ya se verá cómo en el futuro, mis adversarios no respetaron mis sentimientos y mis lealtades de amistad para acusarme de posiciones políticas absurdas que nunca tuve. Mi orgullo por lo que estaba haciendo en la lucha, a costa de 1000 privaciones, me movió a invitar a doña Julia Carvajal, directora en esos tiempos de la Escuela Superior de San Ramón, para que viera en el terreno el producto de mi trabajo, del trabajo de su exalumno en la escuela. Otro viaje en carreta, en un colchón, duro sobre piso más duro aún. Doña Julia, tan pronto como llegó a la finca, se puso a conversar con las mujeres de los trabajadores. Las interrogaba: «¿Cómo les va a ustedes aquí?». «Pues a nosotros muy bien. Ya hace varias semanas que estamos aquí y todos los días hemos comido los frijoles con manteca». Siendo ella campesina, entendió muy bien el significado profundo de la respuesta. «Todos los días hemos comido frijoles con manteca». Era el mejor cumplido que me podían hacer como patrono y el mejor reconocimiento a la seriedad y dedicación que a sus empleados mostraba la empresa que yo había fundado. A doña Julia le encantó lo que hacía y, al igual que cuando era su párvulo allá en San Ramón, me dio su voz de aliento para seguir adelante, sin doblez, sin pereza y, ante todo, sin miedo. Voces de aliento que aún resuenan en mis oídos, como si ese mensaje me lo estuviera dando hoy, cuando desde la cúspide de mis años hago un recuerdo de los viejos ayeres. Mi empeño era ese: que ninguna semana los campesinos comieran sus frijoles sin manteca.
Era casi un lujo aquello, y por lo tanto, fuera del alcance de los demás campesinos, que ni solo comían sus frijoles sin manteca, sino que a veces no tenían siquiera frijoles. En esos años, la depresión golpeó inmisericordiamente a las puertas de los hogares costarricenses, ensañándose con los de siempre. Los pobres. Hubo allí en las inmediaciones de la lucha un caso que me conmovió hasta el tuétano, y que parecía cosa, más de cuentos de caminos, que de realidad. A un lado de una montañita vivía un campesino y al otro extremo otro, que era su compadre. En la casa del primero hacía días que ni siquiera había moscas. No tenían qué golosear. Una mañana se decidió a visitar a su compadre para pedirle que le prestara, cosa común entonces, siquiera media tapa de dulce. Se echó a andar por una vereda y a la mitad de la montaña se encontró a su amigo a quien le preguntó. «¿Y de ahí, a dónde vas?» «Pues a tu casa a ver si me prestas media tapa de dulce». «Ay, compadrito, qué tirada, yo iba para la tuya a lo mismo». Algo así abundaba entonces en Costa Rica y en el mundo entero, pues yo vi en el Central Park de Nueva York, cuando fui allá, grandes colas de desocupados paupérrimos pidiendo un plato de caldo caliente. Era la miseria. Mi pensamiento volaba buscando fórmulas para que mis empleados no vivieran tan mal y a pesar de lo duro de la crisis, lo pasaban mejor que los de casi todas las demás fincas. Monté en mi propia casa un comisariato en donde les vendía a pagos, entre otras mercaderías, una cafeterita que valía 3 colones, a 50 céntimos semanales, o una cobija de las coloradas gruesas, calientitas para las noches de frío en la lucha en 12 colones, a colón por semana. Podría pensarse hoy que era muy cómodo y muy barato el pago. Pero, ¿qué va? Hay que ver lo que significaba pagar un 4 o un colón por semana para amortizar una deuda. Era desquiciar el presupuesto semanal. A pesar de que mi empresa andaba entre deudas y más deudas, yo buscaba la forma de que los trabajadores no la pasaran tan mal. Por esos tiempos tan críticos y angustiosos para todos tuve, más que nunca, que recurrir a los créditos. Desde luego, los intereses me consumían, pero fui saliendo adelante. Viví la experiencia de ver mis afanes agobiados por necesidad de crédito, que se hacía cada vez más caro cuando se trataba de empresas productivas. Todo esto me llevó a un convencimiento profundo de que era necesario cambiar el sistema bancario del país y reforzar sus fuentes de crédito. Posteriormente, estando la lucha en mejores condiciones, la empresa compró las tierras de café a don Eduardo Bonilla, tío del ilustre médico Manuel Aguilar Bonilla, en Santa Elena. Era una hacienda con un beneficio que me permitió entrar en el negocio del café, de su siembra y procesamiento incluyendo su exportación. De esta manera, iba a adquirir yo una buena experiencia en aquel campo de la producción que constituía el grueso de nuestras exportaciones nacionales y el recurso más efectivo en el comercio internacional. Esta experiencia me serviría más tarde para librar una gran batalla desde 1952, junto a otros empresarios de países productores de América Latina, por conseguir mejores precios para el café y, en general, términos de intercambio más favorables con los países industrializados. Eso significaba más trabajo y mayores retos. Mi juventud seguía siendo para trabajar, no para quemarla en banalidades. Rindo aquí un recuerdo agradecido a mi hermano Antonio, pues a pesar de tener un negocio comercial en San Ramón, vino a darme su ayuda para atender las oficinas de la empresa en San José. Ya no era solo un loco Figueres, sino que éramos dos. Una utopía haciéndose realidad. Me he referido antes al socialismo utópico, las cuestiones sociales y sus posibles soluciones que muchos pensadores, más soñadores que constructores, habían presentado a la cultura universal. El estudio de la economía era también una de mis aficiones. Mucha reflexión había dado a la forma como vivía nuestro campesino y a su suerte en las empresas agrícolas del país. Nacían como peones y morían como peones. Sus hijos, como maldita herencia, repetían su historia. Esto me llevó a pensar que podría hacer un gran servicio a Costa Rica si, llevado por mi afán de experimentación, ensayaba una forma más humana de organización de una empresa agroindustrial. Dentro de las realidades nacionales, esa organización podría inspirarse en el sueño de algunos pensadores como Fourier, H. G. Wells, Owen, quizás utópicos, que habían concebido la existencia de comunidades humanas productivas para su interés colectivo y que vivieran en la solidaridad eliminando la explotación de unos por otros. Pensaba con optimismo que tal vez pudiera estructurar un modelo que fuera imitado por otras empresas agrarias o agroindustriales. Quizás podría servir como modelo de la sociedad global costarricense. La realización de ese sueño constituía la visión del mañana que acariciaba en las largas noches solitarias de la hacienda La Lucha. Así fue surgiendo en aquella apartada región de Tarrazú una empresa productiva en la que quienes aportaban el trabajo se beneficiaban con su producto. Surgieron viviendas que cada día se mejoraban y servicios sociales y educacionales al alcance de todos. Se crearon centros recreacionales y culturales para darle sentido a las horas de ocio. Hubo electricidad y agua para todas las familias.
Sobre todo hubo una comunidad industrial que cada día ensanchaba más sus facilidades técnicas en los talleres mecánicos o en las fábricas de tejido. Se desarrollaron las líneas administrativas que exigieron contabilistas y mecanógrafos. Entonces vi el milagro de una población con zapatos, contemplé a jóvenes hijos de peones adquiriendo destrezas de obreros industriales. Habían dejado la pala para manejar el torno mecánico o los instrumentos de soldadura. Recuerdo a Natalio Castillo, primer campesino que, becado por el taller mecánico, se convirtió en soldador. Las hijas de los peones vestidas de delantales entraban sonrientes a los talleres de hiladura o se sentaban a la máquina de escribir o ante el mostrador de la contabilidad. He tenido el gozo de ver a los hijos y nietos de los peones escalar posiciones profesionales. Una nieta de don Lidio Arce, el principal mandador de la lucha en aquella época, es hoy una distinguida doctora en medicina. La revolución industrial había llegado a aquellas montañas. Surgió una población con características modernas que estaba un siglo adelante de las poblaciones circunvecinas. Estas se mantenían estrictamente rurales con sistemas tradicionales. Hoy, cuando escribo estas cosas, en 1987, me asombro al visitar las oficinas de la lucha, encontrándolas llenas de máquinas computadoras, que yo no entiendo, manejadas por hijos y nietos de campesinos. Se comprenderá ahora el dolor que sintió mi espíritu cuando, durante la Guerra Civil de Costa Rica, las hordas calderocomunistas, aún llevando uniformes militares, destrozaron e incendiaron máquinas e instalaciones en la lucha, algunas importadas y otras elaboradas por los que fueron ayer simples peones y llegaron a ser obreros industriales. Personajes y banderas. Nunca durante mis años en los Estados Unidos, o mientras construía mis sueños en la lucha a partir de 1928, me desentendí del curso de la República, de las corrientes políticas o de las figuras políticas prominentes. Me informaba, reflexionaba, formaba mis juicios y tomaba partido sin comprometerme. A don Julio Acosta, mi coterráneo ramonense, lo vi consagrado como el héroe del Sapoa y luego como presidente de la República tratando de reparar los daños morales y materiales causados por la tiranía tinoquista. Un día lo vi, luciendo sus elegantes bigotes, arengando a la multitud desde la escalinata de la Casa Amarilla. Era un discurso guerrero. Llama a la guerra contra Panamá, que nos había atacado con motivo del problema de límites y producido los dolorosos sucesos de Coto. Naturalmente, los ánimos estaban exaltados. Vino la breve guerra y, por dicha, no se pasó a más. Costa Rica cumplía, en ese año, el primer centenario de su independencia. A propósito de don Julio Acosta, quiero hacer, a modo de paréntesis, un comentario en su alabanza y en mi defensa. Victorioso contra los Tinoco, y ya en el poder, alguien le habló de una recompensa para quienes habían luchado por la libertad. Él se opuso, acuñando la frase: «A donde hay paga no hay gloria, en donde hay gloria no hay paga». Frase hermosa y honesta. Años más tarde, al concluir la Guerra de Liberación Nacional, hubo quienes quisieron esgrimir esa frase contra mi honor, cuando estaba lejos de mi mente aceptar alguna recompensa por mis servicios a la patria y a la libertad. Ya era suficiente recompensa que la providencia me hubiera permitido guiar a un grupo de valientes en tan noble tarea. Pero sucedió que al concluir la guerra aparecieron destruidas las instalaciones de la lucha sin que hubiera habido allí combate alguno. Se descubrió que en un acto de bandidaje bochornoso, algunos de los comandantes calderonistas se habían robado de Santa Elena, en grandes cantidades, el café de los pequeños productores, listo para su exportación. Oído el parecer de personas prudentes y honorables, se acordó dentro de un severo peritazgo pagar una indemnización a los perjudicados. En ese entonces declaré enfáticamente que no se estaba pagando a José Figueres por ninguna acción, sino a los acreedores, pues las empresas operaban, como casi todas en Costa Rica, al crédito. Las instalaciones destruidas eran de ellos. Los acreedores no tenían por qué pagar el vandalismo. La frase de don Julio seguía siendo hermosa, como aquella de José Martí. La patria es ara, no pedestal. Los nombres del licenciado Ricardo Jiménez y el licenciado Cleto González Víquez, que tanto brillaron durante la segunda década de este siglo, siguieron, en su tercera y cuarta década, gozando de gran prestigio y poder político. A los dos los admiro y respeto. Otro nombre que conocí en ese entonces y que las gentes repetían con esperanza fue el de aquel político, mitad general y mitad sacerdote, llamado Jorge Bolio Jiménez, conocido como el tribuno de la plebe. Sus mensajes alimentaron mis horas de reflexión. Se le puede designar como uno de los más vigorosos precursores de la legislación social en Costa Rica. En justicia debo mencionar, entre los hombres de temple y patriotismo de esas décadas, al doctor Ricardo Moreno Cañas, que fue siempre vocero de denuncias populares en el Congreso. Sus luchas contra los contratos bananeros, contra la compañía eléctrica, que era propiedad norteamericana, promoviendo siempre su nacionalización, y su defensa de los trabajadores, son historia que no puede olvidarse.
Yo me enteraba en la lucha de todos esos movimientos de rescate de nuestra nacionalidad, de afirmación de justicia y mejoramiento de las clases trabajadoras. Cuando tenía noticias de lo que esos grandes hombres hacían, debía resistir la tentación de abandonarlo todo para ir a dar la batalla hombro a hombro con ellos. Pero tenía otros deberes y obligaciones que no podía dejar botados. La hora de mi destino no había llegado, aunque sintiera impulso de decir, como Lord Byron, al partir en ayuda de los griegos en su lucha contra los turcos. Lira, dejadme en paz, venga una espada, pero no podía dejar todavía el arado, ni la cordelería ni los cabullales. Mi hora no había sonado aún, aunque ya me parecía a lo lejos escucharla. La política, como actividad partidista, me era extraña. Como reflexión sobre la cosa pública, a partir de Platón y Aristóteles, pasando por los grandes pensadores ingleses y franceses, era tema grato para mí. Pero nunca he tenido inclinación para la actividad política partidista. Me causa aversión la intriga, la politiquería y los chanchullos, componentes tal vez en parte inevitables de los partidos, que no van con mi temperamento. Pero existía en mi patria, como en cualquier otra sociedad, un juego político del cual, como ciudadano, no podía marginarme. Tenía que votar por el ciudadano con aspiraciones de gobernante que mejor respondiera a las cualidades que yo exigía de un conductor de mi país. Fui a votar por don León Cortés Castro, lo conocía y me gustaba. Era recto, trabajador, adusto, con autoridad para decidir y echar las cosas a andar. Yo he afirmado, más de una vez, que no conozco otra forma de hacer las cosas más que hacerlas. Don León era así. Quizás por eso yo aprendí, desde temprana edad, a admirar a varias figuras de nuestra historia. A don Braulio Carrillo Colina, quien, con gran autoridad y mayor decisión, impulsó al país con leyes propias y le dio aliento a la siembra de café. He admirado a don Tomás Guardia por su entereza para resolver los asuntos públicos, como lo muestra su firmeza para dotarnos de un ferrocarril al Atlántico. He expresado repetidamente mis simpatías por don Rafael Iglesias, porque nos dio, con su vigorosa actitud, un buen sistema monetario, magnífico para su tiempo, y el ferrocarril al Pacífico. Como los otros, murió pobre. Esos hombres, llenos de devoción por la patria, supieron ejercer con firmeza su autoridad dentro de las costumbres de su época. Fueron claves en el desarrollo del país. El poder se da para ejercerlo. Admiro a los gobernantes que lo ejercen y encaran los retos de la oposición, muchas veces miope para empujar la historia. Parafraseando a Pascal, no creo en los gobiernos de fuerza, pero pido gobiernos con fuerza. La Guerra Civil Española. Por esos tiempos se produjo la más grande conflagración civil en mi madre patria. La Guerra Civil Española. Yo simpatizaba con la República, a pesar de que ella había derrocado al rey Alfonso XIII, que era para mí como figura integrante de la familia, pues en mi hogar se hablaba tanto de él y en términos tan cariñosos que, en mi imaginación, pasaba a ser uno de los nuestros. Pero la República, creada en 1931 por un notable grupo de intelectuales, ofrecía la posibilidad de una sólida democracia en una España tan flagelada por las guerras civiles y las dictaduras. A la edad de 30 años, tomé posición al lado de la República y, por eso, al momento en que Madrid estaba siendo asediada por los ejércitos franquistas, me ofrecí a luchar en su defensa. Gracias, tenemos más hombres que armas. Había gestos de ambos lados que excitaban la imaginación quijotesca, como aquella actitud del general José Moscardó cuando estuvo sitiado por las tropas leales en el Alcázar de Toledo. Sus sitiadores le pusieron al teléfono a su hijo Luis para que, prisionero como estaba, le dijera a su padre que, si no rendía la fortaleza, lo iban a fusilar. Moscardó contestó como contestaría uno de los héroes de Plutarco. El Alcázar no se rinde. Encomiéndate a Dios, hijo mío, y muere como un hombre español. Gestos como este siempre han enardecido el espíritu. La Guerra Civil Española, con su 1.000.000 de muertos, unos física, otros espiritualmente, fue pródiga en actos de heroísmo, en sacrificios inauditos y fue, además, la puerta por la que se coló en la historia la Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría del país se inclinaba a la causa de Franco, a quien consideraban caudillo de una cruzada de los cristianos contra el comunismo. En los Estados Unidos el sentimiento predominante, por el contrario, era favorable a la República Española. Fue grande el dolor que me causó la caída de la República ante la indiferencia de las democracias que, en vez de ayudarla siquiera por propio interés, la sabotearon, permitiendo que Hitler y Mussolini le dieran todo su apoyo a Franco. Mi espíritu nunca ha estado propenso al desaliento. Derrotado en un frente, siempre encuentra espacio para seguir luchando por la causa que ha abrazado. Establecí inmediatamente contactos con los republicanos que se expatriaron entre las naciones democráticas y seguí ayudando a la República Española en el exilio. Encontré entre los republicanos españoles en Costa Rica a Víctor Lorz, en México a Indalecio Prieto y, en Nueva York a Joaquín Maurín, magníficos amigos de gran nivel intelectual e inspiración cultural.
Cuando yo mismo fui un exiliado, me constituí en México en el discípulo de eminentes pensadores y maestros que la dictadura de Franco había desplazado hacia esa ciudad. Don Manuel Mora. Para participar en Costa Rica en las actividades a favor de la República Española, me adherí a un comité de personas que promovían esa causa. Lo constituían intelectuales de corte liberal y anticlerical, personas amantes de la democracia, amenazada entonces por el totalitarismo nazifascista, y gente de círculos llamados de izquierda incluyendo, por supuesto, a los comunistas. De entre muchas otras personas con quienes me relacioné en ese comité, debo mencionar a don Fernando Valverde Vega y a don Manuel Mora Valverde, líder máximo del comunismo en el país. Don Fernando Valverde, ramonense, llegaría a ser uno de mis compañeros más cercanos, vicepresidente de la Junta de Gobierno, ministro de Gobernación y un valiente soldado en la Guerra de Liberación Nacional. Con don Manuel Mora establecería una amistad de mutuo aprecio y respeto. Encontramos algunos puntos de coincidencia en nuestras aspiraciones por el bienestar de los trabajadores y en la convicción de que Costa Rica necesita transformar su organización social con el fin de dar a su pueblo mejores condiciones de vida. Nos separaban entonces a don Manuel y a mí y nos han separado hasta hoy, diferencias de posiciones ideológicas y políticas. A través de los años me he movido entre algunos puntos de vista compartidos por los marxistas y posiciones de claro y decidido enfrentamiento a ellos. Por ejemplo, coincidimos en la lucha por la República Española, pero más tarde nos encontramos en posiciones políticas y hasta bélicas diametralmente contrapuestas. Bien conocía don Manuel mis convicciones en materia de reforma social y mi actitud favorable a las leyes de apoyo a los trabajadores. Pero también conocía mi repudio a los fraudes electorales y a la manipulación demagógica de la legislación social por parte de los politiqueros y responsables del grupo de Calderón Guardia. Recuerdo que, en una oportunidad, don Manuel me dijo candorosamente: «Mire, Pepe, hay que ensuciarse los pies para pasar por dentro un barreal. Usted tiene que venirse a nuestro lado con el presidente Calderón Guardia. Pase a nuestro lado, al fangal, para salir adelante en una buena causa, con el prestigio de haber estado en ella». Yo le respondí: «No me convence don Manuel». Mi amistad con don Manuel no sirvió, sin embargo, para evitar la guerra civil que nos encontró en 1948 en bandos opuestos. Pero ambos teníamos interés por la causa de las clases trabajadoras y esa amistad me llevó a encontrarme con él en una noche de frío y neblina, en el Alto de Ochomogo. Empañada a veces por las confrontaciones políticas y por las diferencias ideológicas, ha perdurado siempre inspirada en un amor en común por el pueblo costarricense, aunque sean diferentes las formas como deseamos responder a sus aspiraciones. León Cortés y Calderón Guardia. Se acercaba a su fin el gobierno del licenciado León Cortés. Comenzaba a agitarse el año de la campaña electoral para elegir sucesor. Yo tenía que orientar mi decisión como ciudadano a la luz de mis conocimientos acerca de los rumbos que, a mi juicio, debiera tomar el país. A mediados de 1939, en una conversación, en presencia de don Alberto Martén, nos dijeron que deberíamos adherirnos a la candidatura del doctor Calderón Guardia, porque ya parecía ser arrolladora. Yo intervine ante las miradas inquisitorias que se volvieron hacia mí y expuse en mi actitud con una frase que había estudiado en mis años de latín en el colegio seminario: «Etsi omnes, no nego». Aunque todos, yo no. Esa posición mía vino a ser reforzada por un incidente anterior a aquellos días que reveló una faceta negativa del doctor Calderón Guardia. Don León Cortés había sometido al conocimiento del Congreso de la República un proyecto de arreglo de límites con Panamá. Los jóvenes, entre los que recuerdo como líder a un distinguido estudiante de Derecho, Eugenio Jiménez Sancho, hijo de don Carlos María Jiménez, se enfrentaron al arreglo con vehemencia. Hubo represión policial. Los estudiantes se dirigieron a la casa del doctor Calderón Guardia, quien era diputado y presidente del Congreso, para que como líder de sectores importantes se pronunciara sobre el problema. El doctor se esquivó. No dio la cara, sino que, como siempre fue su costumbre, puso a su hermano Francisco a conversar con los estudiantes por una ventana. Los hombres que no dan la cara no me han gustado nunca. De allí que no podía ser calderonista si no hubiese otras razones. Así se lo dije a mis amigos que entendieron muy bien mi posición. Se produjeron las elecciones en las que participaron don Virgilio Salazar Leiva y don Manuel Mora Valverde como contrincantes del doctor Calderón Guardia, con una votación casi unánime a favor del doctor. Calderón obtuvo 90.005 votos y los adversarios, juntos, 17.861. En esa ocasión se imponía entonces una multa a los que se abstenían de emitir el voto. Fui a la alcaldía de Desamparados a que me juzgaran por el delito de no haber votado. El secretario de la alcaldía me leyó la razón de la multa que la había redactado así. Manifiesta que es cierto que, por un involuntario olvido, dejó de emitir su voto. Le dije: no, nada de involuntario olvido. No me dio la gana de votar porque no me gustan los candidatos. Pagué la multa de 5 colones.
Comenzaron a escasear los alimentos de importación, entre ellos la harina y la manteca. Los géneros para la ropa se hacían más difíciles de conseguir. Los implementos mecánicos como repuestos y llantas para los vehículos y otras maquinarias tendrían que ser racionados. Durante los primeros meses de la guerra, la mano enérgica de don León Cortés, que ejercía con escrupulosa honradez la presidencia de la República, impidió la especulación y el ocultamiento de las mercancías básicas. El pueblo se lo agradeció, acrecentando su confianza en él. Mi respeto y solidaridad con don León aumentaron más aún. Pronto haría contraste con la administración calderonista que le sucedió. Al atacar Japón a los Estados Unidos en su base naval de Pearl Harbor en diciembre de 1941, la guerra se hizo global. Costa Rica le declaró la guerra al Imperio japonés primero, y 2 días más tarde, a Alemania e Italia. Fue el primer gobierno, antes aún que el de los Estados Unidos, que tomó esa decisión de tantas implicaciones nacionales e internacionales. Nosotros, los jóvenes de la oposición, solemnemente declaramos que eso era una charlatanería. Mas pronto nos dimos cuenta que el gobierno de Washington apreciaba su valor simbólico. La Segunda Guerra Mundial. Todavía ejercía el poder don León Cortés cuando en septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, iniciada, es cierto, en Europa, pero que poco más tarde cubriría todo el mundo. Preví que esa guerra tendría características de un conflicto armado a grandes dimensiones. Ella afectaría a la humanidad entera, incluyendo pueblos entonces alejados de los beneficios y maleficios de la industrialización y de la cultura occidental. Me llené de preocupaciones inmediatas. Las consecuencias desastrosas para nuestro pueblo. La pobreza volvería a atenazar a los costarricenses que apenas comenzábamos a salir de los duros efectos de la depresión. Abuso y despojo de los súbditos del eje. Comenzando la guerra, el gobierno británico confeccionó las llamadas listas negras, que incluyeron, primero, a los alemanes que vivían en países fuera del suyo y, cuando Italia entró en el conflicto, también a los súbditos italianos. Al declarar Costa Rica la guerra, esas listas, aumentadas con las preparadas por el gobierno norteamericano, jugaron un papel tenebroso en el país. En las manos deshonestas de la administración Calderón Guardia, fueron patentes de corso para incursionar en los bienes de alemanes, italianos y hasta españoles que vivían en nuestro país. Bienes que enriquecieron a muchas personas adictas al régimen calderonista. Fue un bochornoso festín con las propiedades de los llamados súbditos del eje. Tal vez habría personas de filiación nazifascista, pero también había una inmensa mayoría de antiguos inmigrantes que había robustecido nuestra economía, fomentando la producción con sistemas empresariales avanzados y con técnicas agrícolas e industriales eficientes. Esas prestigiosas colonias extranjeras habían establecido lazos de familia y negocios con el resto de los costarricenses. Muchos de sus miembros se enorgullecían de ser ticos, no solo por naturalización, sino por nacimiento. Se produjo una reprobable cacería de alemanes a los que indiscriminadamente se les calificaba de nazis. A unos se les enviaba al campo de concentración abierto en San José, a otros, a los de los Estados Unidos y Canadá. En Costa Rica, a raíz del despojo de los bienes a súbditos del eje, aparecieron personas que ni siquiera en sueños sabían lo que era la actividad agrícola, pero que ahora, como protegidos del régimen calderonista, se ufanaban de ser dueños de fincas. Otros, que sí tenían experiencia en esa actividad, vieron ampliadas sus propiedades con valiosas empresas, adquiridas a precios ridículos, por sus enlaces calderonistas. Yo era amigo de algunos de los alemanes. Con ellos había realizado transacciones comerciales. Más de uno me había tendido la mano en momentos difíciles de mi vida empresarial. Con dolor y con indignación veía cómo eran enviados a prisión hombres de gran tenacidad en el trabajo, ajenos por completo a la política de su país, como los señores Steinborn, Peters, Miller, Reimers, Halder, Holkenmayer, Effinger, Niehaus, Stoffer y otros más. Su delito era ser alemán. Comprendo las exigencias a veces inhumanas que impone la seguridad en un conflicto armado y conozco algunas de las reglamentaciones del derecho internacional al respecto, pero me sentía atado por los deberes de amistad. Yo estoy siempre al lado del amigo, pero aún más en sus horas de necesidad o persecución. Si el amigo tiene razón y está en lo correcto, pues tanto mejor. Si no la tiene y ha cometido un error, igualmente estoy a su lado aún condenando o comprendiendo el error. En el caso que nos ocupa me puse al lado de la gente honrada. Solo tenían el delito de que su madre patria estaba en guerra, bajo un régimen totalitario que yo repudiaba. A algunos de ellos les guardé dinero que me confiaron y a veces se los puse a producir. Pero, en cambio, hubo costarricenses empleados de confianza de firmas alemanas, a cuyo nombre los dueños inscribieron propiedades y luego se negaron. Estas cosas nunca se pueden probar con exactitud, pero el hecho es que se creó un ambiente de verdadera indignación popular. Yo afortunadamente tuve la satisfacción de devolver hasta el último centavo de bienes que me parecían sagrados porque se me habían confiado en momentos de ansiedad.
Mi defensa y ayuda a estos perseguidos dio pie a que adversarios políticos aprovechados me tildaran de pronazi a pesar de mi larga historia de amistad con los súbditos de países aliados. Signos de corrupción en el gobierno. En general, lo que había sido casi un consenso nacional favorable al principio del gobierno de Calderón Guardia fue desmoronándose. La deshonestidad en el manejo de la hacienda pública se percibió muy pronto. La ineficacia administrativa se hizo cada día más patente. El nepotismo se imponía en casi todas las instancias burocráticas. El festín con los bienes intervenidos de los alemanes e italianos era el escándalo de cada día. Comenzaban a manifestarse las inclinaciones hacia el fraude electoral que fueron trazando las rutas hacia la tragedia futura. Esas actitudes contra la pureza del sufragio se hicieron evidentes en el proyecto de la famosa reforma que el gobierno intentó introducirle al código electoral para favorecer sus ambiciones. A ese intento se enfrentaron valientemente las fuerzas políticas democráticas, especialmente los estudiantes. El 15 de mayo de 1943 ocuparon el primer puesto de la lucha unas patrióticas mujeres que desde entonces fueron conocidas como Mujeres del 15 de mayo. Estaban dirigidas por la licenciada Ana Rosa Chacón, la profesora Angelita Acuña y la profesora Estela Quesada, defensoras de las libertades políticas y de los derechos de la mujer. Fueron agredidas de hecho por la policía y, de palabra, por el presidente del Congreso, licenciado Teodoro Picado, quien las calificó de histéricas. Pero el intento del gobierno de imponer su maniobra electoral fue derrotado. En Vanguardia Vigilante por la República. Por diferentes vías me llegaron a la lucha informes muy desalentadores de la marcha de la República. Cuando visitaba San José me reunía con personas de cuya prudencia y buen criterio tenía yo muy claro convencimiento. Escuchaba sus preocupaciones ante la situación que se desmejoraba continuamente. Se me informaba del abuso con todo el sistema de racionamiento de gasolina, de herramientas, de llantas y de alimentos que hacía la ganancia de algunos amigos del gobierno, llevándolos hasta la opulencia. Entre las personas que más respeto me inspiraban y que participaban en mis tertulias de sabor patriótico, estaba el licenciado Alberto Martén Chavarría. Nuestra amistad venía desde los años en que ambos habíamos estudiado en el colegio seminario. Era una amistad que se alimentaba de aficiones intelectuales comunes que me llenaban profundamente. Alberto es un hombre de pensamiento brillante y de una vasta erudición. Él iba a jugar un papel muy importante a mi lado para el planeamiento de la Guerra de Liberación Nacional y para los rumbos que queríamos imprimir luego a la nación entera. Compañero de esas tertulias fue también don Francisco J. Orlich, que en esos tiempos era diputado, electo, vean qué paradoja, por el calderonismo. Conversábamos intercambiando ideas sobre los sucesos mundiales, las corrientes de política que estaban haciéndose presentes en el mundo al quedar deshechos, por el golpe de la guerra, los cuadros mentales tradicionales. Percibíamos el despertar de un nuevo pensamiento renovador en el país, en el seno de grupos intelectuales y estudiosos. Había un deseo general de buscarle remedio a los males de la República y decirle: basta al régimen calderonista. De vuelta a la lucha yo reflexionaba y auscultaba el signo de los tiempos. Venía a mi memoria el recuerdo de Cincinato, que en un momento dado sintió la necesidad de dejar el arado y el surco y sanear la República enferma. ¿Habría llegado entonces la hora que reclamaba mi servicio a la patria y al pueblo?